Bienvenidos al taller de aplicaciones web SPA con Angular. A lo largo del taller, los iré guiando en su propósito de descubrir qué es una aplicación web SPA, para qué podemos utilizar una aplicación web SPA y sobre todo, cómo construimos una aplicación web SPA. Así que vamos entonces al primer objetivo de esta primera sesión: descubrir qué es una aplicación web SPA. Y para ello, lo más útil será compararla con una aplicación web tradicional. Como hemos dicho, la manera más sencilla de descubrir qué es una aplicación web SPA es comparándola con una aplicación web tradicional. Es por ello que en el navegador tenemos ahora dos pestañas. En la primera pestaña tenemos una aplicación web tradicional. En la segunda pestaña tenemos una aplicación web SPA. Entonces, vamos a proceder a compararlas. En una aplicación web tradicional, cada vez que solicitamos un recurso al servidor, el servidor procesa la petición, generalmente ubica información en una base de datos o en algún repositorio de datos, construye un archivo HTML y ese archivo HTML que construye lo regresa al navegador para que el navegador luego lo presente en la pantalla. En el costado izquierdo tenemos un sitio en el que estamos en este momento viendo una lista de tickets. En el lado derecho de la pantalla tenemos el código HTML que es devuelto por el servidor cuando hicimos la petición inicial. Como vemos en este lado derecho, al recorrer el contenido vemos que está acá todo el contenido del archivo HTML que se visualiza en el costado izquierdo de la pantalla. Si en este momento pulsáramos sobre el enlace de algún ticket, lo que va a ocurrir es que esta petición se enviará al servidor. El servidor tomará la petición, procesará la petición recuperando información de la base de datos o del repositorio de datos, luego va a construir un archivo HTML y ese archivo HTML resultado lo devuelve al navegador para que éste finalmente lo visualice en la pantalla. Entonces vemos acá que hay otro archivo HTML que se está devolviendo, que luego es el que se presenta en la pantalla del navegador. Si pulsamos nuevamente sobre el enlace para recuperar tickets, vamos a ver que esta petición es enviada al servidor. El servidor procesará la petición recuperando los tickets de la base de datos, construirá el archivo HTML de respuesta y luego este archivo HTML es enviado al navegador. El navegador tomará este archivo y lo presentará en la pantalla. Bien, ese es el ciclo de operación de una aplicación web tradicional. Cada vez que se realiza una petición, ya sea que pulsamos sobre un enlace o sobre un botón, esta petición es recibida por el servidor recupera información de un repositorio como una base de datos, construye un archivo HTML, ese archivo HTML construido se devuelve al navegador y finalmente el navegador presenta este archivo en la ventana. Esta es la forma en la que trabaja una aplicación web tradicional, o también conocida como multipágina. Bien, ahora veamos cómo trabaja una aplicación web SPA. Lo que vemos ahora en la ventana, en el lado izquierdo, es la aplicación web SPA funcionando, en este caso una lista de documentos. Del lado derecho, lo que vemos es el código HTML de esta página. Lo primero que podemos notar es que este código de HTML de esta página es bastante más reducido que el código HTML visto en el ejemplo anterior. Otra cosa que podemos percibir es que en el código HTML de esta página no se refleja el contenido que está visualmente mostrándose en el costado izquierdo de la pantalla. Y si por ejemplo pulsáramos sobre este botón que nos lleva a una ventana de detalle, lo que vamos a ver es que el contenido de la página HTML no ha variado.
Aparentemente, lo que está ocurriendo es que la página sigue siendo la misma. Sin embargo, el contenido ha cambiado en la parte izquierda de la pantalla. Esto quiere decir que el navegador, usando algún tipo de estrategia de programación, está modificando el contenido de la pantalla de manera dinámica. Bien, pues esa es una de las primeras diferencias que podemos notar entre una aplicación web tradicional y una aplicación web SPA. SPA son las siglas de Single Page Application o aplicación de una sola página, lo cual ya nos puede llevar a deducir que toda la aplicación se ejecuta cargando una única página o archivo HTML, cuyo contenido inicial, como vemos acá, no es precisamente el contenido que se visualiza en la pantalla. Cada vez que pulsamos sobre un enlace o sobre un botón, el contenido HTML original de la página permanece intacto. Sin embargo, el contenido que se visualiza en la pantalla varía. Esta variación de contenido es realizada o ejecutada por el propio navegador, no por el servidor. Bien, entonces ahí ya tenemos una primera diferencia. En una aplicación multipágina son varias páginas las que el servidor devuelve cada vez que se hace una petición. En una aplicación SPA hay una única página que se devuelve por primera vez al navegador y luego cada vez que se pulsa sobre un enlace o un botón el contenido varía dinámicamente debido a alguna acción que el propio navegador está realizando. Pero tenemos una pregunta ahí. ¿De dónde vienen los datos entonces que el navegador está presentando en la pantalla? Para responder esta pregunta, lo que deberíamos hacer es ubicar otra petición que se está haciendo al servidor. Una petición en la que se le solicita que proporcione cierta información que luego será visualizada en la pantalla. En este caso, esta URL que estamos viendo ahora en pantalla es una petición que hace el navegador al servidor, inmediatamente se carga la página. Esta petición lo que indica al servidor es que devuelva una serie de registros que luego el navegador deberá presentar en la pantalla. Del lado derecho lo que tenemos acá es una serie de registros que el servidor ha recuperado de la base de datos y luego la devuelve al navegador. Pero la devuelve no como un archivo HTML, sino como un string, como una cadena de texto con un formato predefinido. A este formato predefinido se lo conoce como JSON. JSON es una notación, es un acrónimo de JavaScript Object Notation, o notación de objeto de JavaScript. Entonces, el navegador recibe del servidor una cadena de texto con el contenido de la información que está solicitando al servidor. Esta información viene en una notación especial conocida como JSON, que luego el navegador interpreta, la analiza y la procesa. Esta información que devuelve el servidor, lo que hace el navegador es analizarla, descomponerla y luego procesarla para presentarla en la pantalla. Así que cada vez que se hace una petición al servidor, por ejemplo, cuando pulso sobre este botón, hacemos otra petición al servidor, lo que ocurre internamente es que el navegador hace una petición al servidor, pero no de una página completa, sino de información, en este caso, del contenido de un registro, del contenido de un documento. El servidor con esta petición lo que hará es ubicar la información en el repositorio de datos y luego devolverá la respuesta como un texto en un formato específico conocido como JSON, que es el que vemos en el costado derecho de la pantalla. Este texto es regresado al navegador y el navegador luego analizará el texto recibido, lo procesará y luego lo visualizará en la pantalla, modificando el contenido del archivo HTML original. Es decir, la página HTML original que se cargó no cambia. Lo que cambia es el contenido. Aquí podríamos hacernos otra pregunta.
Estamos viendo que la URL, cuando pulsamos sobre un determinado enlace, cambia. Por ejemplo, aquí, esta URL no es la misma URL que muestra la lista de productos. O si pulso sobre este otro documento, esta URL no es la misma URL anterior. La pregunta que nos podríamos hacer es, si la URL está cambiando, entonces debería estar cambiando también la página que se visualiza. Bien, la respuesta es que a pesar de que la URL cambia, la página permanece siendo la misma, porque estas URL realmente son manejadas por el framework de Angular. Es decir, el framework de Angular interpreta las URL y dependiendo de la URL que se está colocando en la barra de direcciones del navegador, hace una u otra petición. En este caso habíamos visto que aquí, en esta URL, estamos haciendo la petición de un documento. Y en esta otra URL estamos haciendo la petición de los registros de una página. En esta URL regresamos información de un documento. En esta URL obtenemos información de varios registros que se muestran en la página principal. Entonces, cada URL que cambia en la barra de direcciones, en lugar de hacer una solicitud al servidor de una página completa, lo que hace es una solicitud de una cantidad específica de datos que luego el navegador analiza, interpreta y los presenta, modificando la página original. Por lo tanto, la página siempre va a ser la misma. Lo que va a variar es el contenido. En el caso de las aplicaciones web tradicional, cuando pulsamos sobre un ticket, por ejemplo, vemos como la URL recupera una nueva página completa, con datos completamente diferentes a la página anterior, que luego son recibidas por el navegador y visualizadas en la página. En el caso de acá, cuando pulsamos sobre una determinada URL, por ejemplo en este caso esta, vemos cómo el contenido que se visualiza en el costado izquierdo de la pantalla no es una página HTML, sino más bien la respuesta obtenida desde el servidor en un formato de texto conocido como JSON, que luego el navegador interpreta, analiza, la procesa y la presenta en la pantalla, reemplazando el contenido anterior con el nuevo contenido. Bien, ahí ya tenemos un primer acercamiento entre lo que sería la diferencia entre una aplicación web tradicional o multipágina y una aplicación web SPA o de una sola página. Todo lo expuesto lo podremos resumir en esta diapositiva. Del lado izquierdo tendríamos lo que sería el ciclo de vida de una aplicación web tradicional y de este lado derecho tendríamos el ciclo de vida de lo que es una aplicación web SPA. Como habíamos mencionado, tenemos el cliente, que en este caso es el navegador, y del lado costado derecho tenemos el servidor. Todo comienza con una petición que hace el cliente al servidor. Esta petición normalmente significa ir a la base de datos, recuperar información, construir un archivo HTML con esa información y devolver ese contenido del archivo HTML al navegador, que finalmente luego lo muestra en la ventana. El usuario visualiza la información devuelta por el servidor, información que puede contener enlaces o botones, que a su vez invocan otras peticiones al servidor, como por ejemplo la información de un ticket. El servidor utiliza esa petición para recuperar información de la base de datos, construir otro archivo HTML completamente diferente al anterior y devolver ese archivo HTML con nuevo contenido al cliente, que recibirá el contenido y reemplazará completamente la página con la nueva página. Ese es el ciclo de vida de una aplicación web tradicional. Comparado con el ciclo de vida de una aplicación web SPA, esto cambia de la siguiente forma. Todo comienza con una petición que hace el cliente al servidor. Normalmente esta petición significa recuperar un archivo HTML que luego se envía al cliente. El cliente presenta el archivo HTML.
durante la interacción del usuario con la página, puede pulsar en botones o enlaces que lo que van a hacer es generar peticiones al servidor. Pero estas peticiones son un tipo especial de peticiones. Son peticiones conocidas como AJAX, peticiones que no solicitan una página completa, sino que solicitan datos. El servidor, al recibir esta petición, lo que hará es ir a una base de datos, recuperar la información solicitada, construir una respuesta, que en este caso es un contenido de una cadena de texto, en un formato muy específico conocido como JSON. Esta cadena de texto estructurada en este formato es devuelta al navegador, que tomará esa información, la analizará, la descompondrá y luego la presentará, reemplazando el contenido de la página original con el nuevo contenido. En una segunda petición sucederá exactamente lo mismo. El cliente hará una nueva petición AJAX al servidor, el servidor recibirá la petición, irá a un repositorio de datos a recuperar la información solicitada, construirá una cadena de texto en formato JSON, devolverá esta cadena de texto al cliente, el cliente tomará esta cadena de texto, la analizará, la descompondrá y la representará en la pantalla, cambiando el contenido de la pantalla con lo que originalmente se encontraba ahí. En ningún momento se vuelve a cambiar la página, lo que se cambia es el contenido. A diferencia de este caso en donde siempre se está cambiando completamente toda la página. Con esta diapositiva podemos entender con más claridad incluso cómo funciona una aplicación y cómo funciona el otro tipo de aplicación. Ventajas y desventajas de cada esquema. En una aplicación web tradicional, cada vez que se hace una petición al servidor, el servidor devuelve un archivo completo HTML que luego el navegador reemplaza en la ventana, lo cual provoca que la visualización de ese resultado en el cliente tome un poco más de tiempo que en el caso de las aplicaciones con esquema SPA, dado que cada petición que se hace al servidor normalmente es por datos que viajan en un formato mucho más ligero que una página completa, y que el cliente luego los puede procesar con más facilidad y por lo tanto se visualizan más rápido. Sin embargo, no necesariamente todo es ganancia en una aplicación web SPA, dado que las URLs son manejadas por el cliente. No hay la posibilidad, o es más difícil realmente, conseguir posicionar un sitio en un buscador, debido a que estas URLs no vienen directamente del servidor, sino que son manejadas por el cliente. A diferencia de una aplicación web tradicional, donde las URLs sí son manejadas por el servidor y por lo tanto, cada contenido diferente, cada página diferente, puede ser analizada por los buscadores y por lo tanto posicionada de una mejor manera y mucho más eficientemente. Bien, ya que conocemos que es una aplicación web SPA, ¿cómo se diferencia de una aplicación web tradicional? ¿Y en qué ocasiones podrían sernos útiles este tipo de aplicaciones? Vamos entonces a ver qué necesitamos para construir una aplicación web SPA específicamente con Angular. Para construir aplicaciones web SPA con Angular, necesitamos instalar como requisito un software. Este software es el que podemos encontrar en esta URL, Node.js. Podemos descargar cualquiera de las dos versiones que se nos presentan acá. La versión LTS, que es una versión de soporte de largo plazo, y la versión actualizada, que contiene todas las novedades actuales de Node. Se recomienda siempre instalar la versión de soporte largo plazo, porque es la versión que está más probada y la que tiene menos errores. Pueden descargar esta aplicación para la plataforma de Windows, para la plataforma Mac o para Linux. Simplemente pulsamos sobre el enlace para descargar el instalador. Una vez descargado el instalador, simplemente lo iniciamos. Se tomará unos cuantos segundos para calcular los requerimientos iniciales de la aplicación. Nos mostrará una pantalla de bienvenida como esta,
en la que debemos pulsar siguiente. Luego nos va a presentar la ventana en la que podemos ver la licencia de uso. Debemos aceptar la licencia y pulsar siguiente. La siguiente ventana nos muestra la ruta o carpeta donde se va a instalar el software Node.js. Se recomienda dejar esta ruta predefinida. Pulsamos siguiente. En la siguiente ventana nos indica los diferentes componentes que se van a instalar. Se recomienda instalar los componentes indicados de forma predefinida, así que pulsamos sobre siguiente. Y la última ventana lo que nos indica es que para ciertos componentes o módulos de la aplicación se va a necesitar un compilador de C o C++, y por lo tanto sugiere que lo instalemos. Esto se va a instalar automáticamente si pulsamos sobre este botón, pero si ustedes ya tienen este software instalado en su equipo, no necesitan volver a hacerlo, así que pueden dejar marcarlo y pulsar sobre siguiente. Finalmente, lo que les va a solicitar es la confirmación de instalación pulsando sobre el botón Install. Al pulsar sobre el botón Install, el instalador comenzará a descargar todos los componentes requeridos, los instalará en la computadora, en su disco local, y terminará la instalación. Yo voy a cancelar la instalación debido a que ya tengo yo instalado esta aplicación, este software en mi equipo. Podemos comprobar que el software ha sido instalado en nuestra computadora, verificando la versión del software instalado. Para ello, utilizamos el siguiente comando, node-b, lo cual nos va a devolver la versión de la aplicación que ha sido instalada en nuestro computador. Bien, hemos ya instalado entonces el software Node.js. Un segundo requisito que se recomienda realizar es actualizar npm, que es el administrador de paquetes de Node. ¿Qué es un administrador de paquetes? Bien, para responder a esta pregunta, primero tendríamos que conocer que las aplicaciones modernas como Node o Angular se estructuran en un esquema de paquetes. Esto es, cuando se instala por primera vez alguna de estas aplicaciones, normalmente se instala los componentes más básicos de la aplicación. No se instalan todos los componentes que pudieran existir para esa aplicación. Esto debido por asuntos de eficiencia y porque normalmente no siempre se van a necesitar utilizar todos los componentes o funcionalidades de una determinada aplicación. Así que para ir agregando funcionalidades a medida que vayamos requiriéndolas o necesitándolas, necesitamos un software que administre esa instalación. Ese software es el administrador de paquetes. Node tiene el suyo, que es npm, n de Node, p de Package y m de Management, o de administrador de paquetes de Node. Lo que vamos a hacer ahora es justamente actualizar ese paquete npm. Para ello vamos a utilizar el comando que vemos en la pantalla. npm es el comando justamente que nos permite administrar paquetes. Install es una opción que indica que vamos a instalar un paquete. Y luego a continuación lo que vemos es el nombre del paquete, que es npm, el símbolo de la arroba, y la versión del paquete, que en este caso indica que sea la última versión o más actualizada que se tenga en el repositorio. Finalmente pulsamos Enter y lo que va a ocurrir acá es que npm irá a un repositorio que está normalmente en la nube, ubicará ciertos paquetes que sean necesarios para actualizar esta versión, los descargará y luego los instalará en la computadora. Dependiendo de nuestra conexión o velocidad de conexión a internet, este proceso podría tomar varios minutos. Bien, ha finalizado ya la instalación del gestor de paquetes de Node, npm, y luego ya podríamos comprobar la versión instalada con el comando que vemos en pantalla, npm-b. Luego pulsando Enter, vamos a observar aquí
un número de versión, que es la que se encuentra actualmente instalada en nuestro computador. Nos corresponde ahora instalar el framework Angular. Una vez cumplido con los prerequisitos, ya podemos instalar ahora el framework Angular. Para ello vamos a utilizar el siguiente comando. npm, que es el gestor de paquetes, -g, que va a indicar que la instalación será para todos los usuarios del computador, install, que es el comando que indica que vamos a proceder con la instalación de un paquete, y esto, que está a continuación, el nombre del paquete, en este caso, Angular CLI. Angular CLI es el paquete que vamos a instalar, y a continuación de la arroba, le indicamos que vamos a instalar específicamente la versión 8 de Angular CLI. Esto porque el taller lo vamos a realizar con la versión 8 de Angular CLI. Angular tiene muchas versiones. Empezó con la versión 2, la versión 4, la versión 5, la versión 6, la versión 7, la versión 8 que vamos a usar nosotros, y ahora está disponible también la versión 9. Entonces, podríamos utilizar o instalar cualquiera de esas versiones, por lo que para indicar cuál de ellas queremos instalar, podemos usar el símbolo de arroba y el número de la versión, que es como estamos haciendo acá en este momento, indicando que queremos instalar la versión 8. Una vez indicado este comando, pulsamos Enter y va a suceder exactamente lo mismo que en el caso anterior. npm irá al repositorio en la nube, ubicará los paquetes que necesita, los descargará, los instalará en el computador y terminará la instalación indicando que todos los paquetes se han instalado correctamente. Una vez más, dependiendo de la velocidad de conexión que tengamos a internet, esto puede demorar varios minutos. Ha finalizado ya la instalación del paquete npm Angular CLI, y lo que van a ver ustedes en la pantalla de su computadora será una serie de mensajes como este, en el que les va a indicar que ha instalado varios paquetes o actualizado varios paquetes, como en este caso, dado que yo ya habría previamente instalado la versión de Angular 8. Hemos concluido entonces la instalación de todo el software requerido para poder trabajar y construir aplicaciones SPA con el framework Angular. Pero para poder construir nuestras aplicaciones vamos a necesitar de la ayuda de un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE, o de forma más sencilla como editor, aunque habría que entender claramente la diferencia entre lo que es un editor y lo que es un entorno de desarrollo integrado. Porque podríamos nosotros construir nuestros proyectos de Angular con un editor de texto como el Notepad o cualquier otro editor de texto sencillo. Sin embargo, no es la mejor alternativa, dado que hay una complejidad en la construcción de estas aplicaciones, por lo que se necesitan ciertos editores que tengan características que nos ayudan a construir de una manera más rápida, más eficiente nuestros proyectos. Hay varios editores que se pueden utilizar. Uno de ellos es Visual Studio Code, que es un editor ampliamente utilizado y recomendado. Este editor ha sido creado por Microsoft y está disponible en esta URL. Puede ser descargado para Windows, para Macs o para Linux. Simplemente pulsamos sobre el botón de descarga. Nos pedirá una ruta donde queremos guardar nuestro instalador. Finalizada la descarga, iniciamos el instalador. En este caso, este mensaje indica que yo ya tengo instalado Visual Studio Code en mi computador, pero voy a indicar que quiero instalar para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento de instalación. Lo primero que pregunta es si aceptamos la licencia. En este caso ponemos que sí, luego pulsamos en siguiente. Luego nos muestra la ruta predefinida donde va a instalarse Visual Studio Code. Se recomienda usar esta misma ruta siempre. Pulsamos siguiente. Luego nos indica un menú en el cual va a ser instalado el icono de Visual Studio Code. Se recomienda siempre dejar
la información predefinida, así que pulsamos sobre siguiente y luego podemos seleccionar cualquiera de estas otras opciones. Y pulsamos sobre siguiente. Nos muestran las selecciones que hemos realizado y finalmente para terminar la instalación debemos pulsar sobre el botón Install. En este caso yo voy a cancelar la instalación dado que tengo el software de Visual Studio Code instalado ya en mi computador. Hemos ya instalado los prerequisitos, hemos instalado el software Angular CLI, que es el que nos va a permitir administrar proyectos con Angular, y hemos instalado un entorno de desarrollo integrado, un IDE, que en este caso es Visual Studio. Estamos listos ya entonces para empezar a construir nuestro primer proyecto con Angular. Algo que debemos tener presente es que para interactuar con el administrador de proyectos de Angular, Angular CLI, necesitamos hacer uso de una terminal. Dado que todos los comandos que debemos escribir para interactuar con este gestor deben ser escritos en una terminal. Podríamos utilizar la terminal de Windows, la terminal de Mac o la terminal de Linux para hacer este trabajo. Sin embargo, el editor Visual Studio Code permite que podamos integrar dentro del propio editor una terminal. Y eso es lo que vamos a hacer. En esta barra superior encontramos el menú terminal y aquí dentro de ese menú la opción no terminal. Tenemos entonces un nuevo terminal incorporado dentro del propio editor Visual Studio Code. Para crear proyectos en Angular, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en una carpeta donde van a residir todos los proyectos que vayamos a construir. Luego, para construir un primer proyecto, vamos a utilizar el comando ng. Este comando ng está disponible en nuestro computador en el momento en que instalamos el paquete Angular CLI. El paquete Angular CLI es el que permite que este comando ng se encuentre disponible ahora en nuestro computador. El comando ng tiene varias opciones. Una opción es new. New que nos indica que vamos a crear un nuevo proyecto. Y a continuación, el nombre del proyecto que vamos a crear. En este caso, vamos a crear un proyecto con el nombre primer proyecto. Los nombres de proyectos pueden incorporar el guión o el subguión, como en este ejemplo. Luego pulsamos Enter y lo que va a ocurrir en este momento es que el gestor de paquetes de Angular va a hacernos unas cuantas preguntas. La primera pregunta que nos va a hacer es si queremos agregar ruteo en nuestra aplicación, en nuestro proyecto. El concepto de ruteo se refiere a las diferentes URLs que un proyecto podría manejar. Explicaremos este concepto con más detalle cuando estemos en la etapa de escribir ruteos. Por ahora vamos a especificar que sí, que nuestro proyecto va a manejar ruteos. Lo segundo que nos pregunta es qué estrategias de estilo vamos a aplicar a nuestro proyecto. Hay múltiples estrategias de estilo que se pueden aplicar. La estrategia de estilo se refiere a cómo vamos a presentar el contenido visualmente en la pantalla. Se trata de colores, tamaños de letra, tipos de letra, etc. Hay varias estrategias. Una de las más comunes o comúnmente utilizadas es CSS, que es la que aparece de forma predeterminada, y para escogerla simplemente pulsamos Enter. Si quisiéramos escoger otra estrategia, lo que debemos hacer es usar las flechas direccionales hacia arriba o hacia abajo hasta seleccionar la estrategia deseada y luego pulsar Enter. A continuación, lo que va a suceder es que Angular o el gestor de paquetes de Angular traerá o descargará de los repositorios ciertos paquetes base que son lo mínimo indispensable para construir cualquier proyecto. Esto puede tomar varios minutos dependiendo de la velocidad de conexión a internet que tengamos en nuestro hogar. Ha finalizado ya la construcción de nuestro primer proyecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bien, pues el resultado de ejecutar este comando ha sido que se ha creado una carpeta con el nombre del proyecto, en este caso, primer proyecto. Esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta
donde van a residir todos nuestros proyectos de Angular. ¿Cómo podemos visualizar el contenido de este proyecto en el editor? Bien, tenemos varias opciones. Podemos utilizar este enlace que dice abrir carpeta, que está aquí en la ventana de bienvenida o en la pestaña de bienvenida del editor. O podemos ir al menú archivo, abrir carpeta y luego navegar hacia la carpeta que queremos visualizar, en este caso, primer proyecto. Seleccionamos la carpeta y vamos a ver en el editor entonces, luego de unos cuantos segundos, el contenido de nuestro proyecto. Bien, acá se han creado una serie de carpetas y archivos, todo esto de forma automática, utilizando el comando ng-new. Bien, el contenido o lo que contiene cada archivo lo analizaremos en su respectivo momento. Por ahora nos vamos a enfocar en 3 archivos que son los que vamos a analizar en esta sesión. En la carpeta src es donde vamos a encontrar los archivos fuentes que vamos a ir codificando a medida que vayamos avanzando en la construcción del proyecto. Dentro de esta carpeta src encontramos ahora una carpeta app. Esta carpeta app ha sido creada automáticamente por el gestor de paquetes o de proyectos de Angular. Le ha dado este nombre porque Angular trabaja con un concepto de componente, donde un componente es esencialmente un área en la pantalla en la cual se puede encontrar cierta funcionalidad, cierto contenido con cierto estilo y con cierta funcionalidad. Inicialmente, cuando se crea un proyecto con el comando ng-new, Angular crea un proyecto tipo, un proyecto de acuerdo a una plantilla. Cada componente en un proyecto se almacena en una carpeta. Esa carpeta se encuentra a su vez dentro de la carpeta src. Así que por ahora tenemos un único componente llamado app que se encuentra dentro de la carpeta src. A medida que vayamos agregando componentes, estos componentes se pueden ir agregando en la subcarpeta como subcarpetas dentro de app o podrían incluso crearse como carpetas dentro de src. Hemos dicho que cada componente o los archivos de cada componente se almacenan dentro de una carpeta. Aquí vemos que hay varios archivos en la carpeta app, que es nuestro componente principal. De todos estos archivos vamos a analizar 3, que son los que nos interesan visualizar en este momento. El primer archivo que vamos a revisar es el archivo appcomponent.html. Este archivo normalmente va a contener el texto o código HTML que se va a mostrar en la pantalla cuando este componente sea visualizado por el navegador. Si podemos ver nosotros acá, vamos a encontrarnos si vemos nosotros ahora, este es el contenido HTML de este componente. El segundo archivo que vamos a analizar es el archivo appcomponent.css. En este archivo vamos a encontrar el código CSS que va a dar estilo al componente, es decir, el código que va a permitir identificar colores, tamaños, tipos de letra, etc. Y finalmente tenemos un último archivo que es el appcomponent.ts, donde vamos a encontrar la lógica de interacción que este componente presenta al usuario. Bien, resumiendo, podemos decir que el código de cada componente se almacena en carpetas. Estas carpetas a su vez se almacenan dentro de la carpeta src. En dicha carpeta donde está el código de cada componente, vamos a encontrar al menos 3 archivos que son los que nos interesan conocer su contenido. El primero es el archivo .html, normalmente es el nombre de la carpeta, .component.html. El segundo es el archivo tipo CSS, donde vamos a encontrar
la información de estilos del componente. Y el tercero es el archivo .ts, donde vamos a encontrar el código de interacción de este componente con el usuario. TS viene de TypeScript. Algo que debemos aclarar acá en este punto es que el lenguaje de programación que se utiliza para codificar componentes en Angular es TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft para proporcionar cierta funcionalidad de orientación a objetos a JavaScript. Son lenguajes bastante similares, aunque no son idénticos. De hecho, lo único que puede ejecutar el navegador es código JavaScript, no código TypeScript. Por lo que todo lo que vayamos a codificar acá luego tendrá que ser traducido al lenguaje JavaScript. Esa traducción la hace justamente el gestor de proyectos de Angular, en este caso ng, Angular CLI. Ya que sabemos que Angular trabaja con el concepto de componente y que cada componente se almacena en una subcarpeta que a su vez se almacena en la carpeta src, y que dentro de cada componente vamos a encontrar múltiples archivos, pero básicamente 3 son los importantes: HTML, CSS y TS. Entonces estamos listos para ver qué es lo que Angular muestra en este primer proyecto. Para ello vamos a abrir una nueva terminal y vamos a ejecutar un comando. El comando que vamos a ejecutar es el siguiente: ng-serve. El comando ng-serve lo que hará es compilar el contenido de nuestro proyecto, los archivos fuentes de nuestro proyecto, y ponerlos a disposición en un servidor que se va a iniciar automáticamente gracias al gestor de paquetes de Angular. Entonces, en este momento, ya vemos como aquí menciona que para abrir o visualizar este proyecto debemos ir al navegador y en la barra de direcciones indicar esta URL. Es lo que vamos a hacer en este momento. Estamos viendo ahora la ventana del navegador. Hemos puesto la URL que nos sugiere Angular CLI y lo que vemos es este contenido. Bien, ya vemos ahora cuál es el contenido de este primer proyecto que ha sido elaborado a partir de una plantilla que proporciona Angular CLI cada vez que creamos un proyecto con el comando ng-new. Finalmente, lo que vamos a hacer en esta sesión será un primer acercamiento a lo que es la programación de componentes con Angular. Del lado izquierdo tenemos el editor Visual Studio Code, donde tenemos el archivo appcomponent.html. Del lado derecho tenemos el navegador, donde se visualiza el contenido de este archivo HTML. Y lo primero que vamos a hacer es un poco interactuar modificando el archivo HTML. Vamos a cambiar el contenido de este texto por este contenido y luego vamos a grabar el contenido modificado. Si observamos del lado derecho, lo que ha ocurrido es que automáticamente se ha refrescado la ventana del navegador donde se muestra o se visualiza el contenido del archivo HTML ya modificado. ¿Okay? Entonces aquí pusimos la frase "está ejecutando", que es la que se visualiza ahora en este lado derecho de la pantalla. También podemos darnos cuenta que aquí en el navegador esta sección dice el nombre del proyecto, en este caso primer proyecto. Sin embargo, en el editor lo que podemos observar es que en ese sitio lo que se encuentra es aparentemente el nombre de una variable llamada title. Normalmente las variables o expresiones o métodos que se hacen referencia en un archivo HTML se encuentran almacenadas en el archivo TS del componente. Por lo tanto, como estamos con el componente appcomponent, ese código
donde se encuentra definida esa variable, la vamos a encontrar en el archivo app-component.ts. Efectivamente aquí tenemos entonces el sitio donde se encuentra definida la variable title con el contenido primer proyecto. Vamos a cambiar este contenido por nuevo proyecto. Vamos a grabar el código del archivo TS y luego vamos a observar cómo de manera automática en el lado derecho de la pantalla el navegador ha cambiado ahora el texto por nuevo proyecto está ejecutando. Esta es una funcionalidad interesante que está disponible gracias a que hemos ejecutado en la terminal el comando ngserf. Al ejecutar el comando ngserf, lo que logramos es que el gestor de proyectos de Angular sense automáticamente cada modificación que hagamos a los archivos HTML, CSS y TS de nuestro proyecto. Estas modificaciones se compilan y se despliegan en el servidor virtual. Luego, al desplegarse estas modificaciones en el servidor virtual, el navegador automáticamente refresca la página y visualiza las modificaciones realizadas. Por esa razón es que ahora vemos acá el mensaje nuevo proyecto está ejecutando. Bien, agradezco su atención a esta primera sesión del taller. Es todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias.